¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar presente, Eduardo Morín, y efectivamente yo les voy a hablar de los nuevos diseños de plantas de flotación con celdas Jamieson. Estamos acostumbrados a ver circuitos de flotación con una gran cantidad de celdas, ¿cierto? Gran cantidad de trenes, celdas para aplicaciones Raffer, Cleaner. En conclusión, son grandes plantas que ocupan un gran espacio y implica obviamente un gran costo, CAPEX, OPEX y implicancias para quien opera en esas plantas. Hoy día nosotros tenemos alternativas con las celdas Jamieson para construir plantas con 100% de celdas Jamieson. Este trabajo va a mostrar los beneficios y aumentos de productividad logrados con celdas Jamieson en el último tiempo, con los últimos desarrollos. Y algo muy importante es ver cómo una sola celda Jamieson implementada al principio de un circuito Raffer puede sacar concentrado final, calidad comercial, con una alta recuperación y generando entonces ahorro en tema del CAPEX por la comparación con celdas convencionales, evitar cuellos de botellas y también tener un menor footprint, un menor espacio dentro de las plantas. Entonces, el objetivo del trabajo es evaluar a través de resultados operacionales la implementación de celdas Jamieson y mostrar cómo ha aumentado la recuperación y la productividad, comparar los resultados con celdas convencionales y demostrar que, algo muy importante, que el escalamiento de las pruebas que hacemos para evaluar esta tecnología es 1 a 1. No se requieren de factores adicionales como se diseñan otro tipo de tecnologías. Muy brevemente, si alguien no conoce la celda Jamieson, es una celda de flotación neumática de alta intensidad que incorpora en su diseño un downcomer, un bajante, tal como se ve ahí en la fotografía, donde lo que buscamos es ingresar la pulpa a una alta velocidad y ese efecto de alta velocidad genera el ingreso autoaspirante de aire. Entonces, no requiere de compresores y ese efecto genera una zona de alta turbulencia generando burbujas pequeñas, burbujas finas. Tener burbujas finas nos va a permitir entonces poder recuperar partículas más finas en comparación de otras tecnologías. Y hablamos desde 3 micrones, bueno, la celda Jamieson trabaja desde 3 hasta 300 micrones. Esto es muy rápido y una vez que se genera este efecto en menos de 1 minuto, en comparación de otras tecnologías que requieren 30 minutos, la pulpa sale entonces de este downcomer y ya es evacuada como concentrado. Una de las preguntas que nos hacían los clientes era cómo entonces implementar este tipo de tecnología en Raffer, sabiendo que muchas plantas procesan un gran tratamiento, gran volumen de celdas, gran volumen de flujo. Entonces el desafío y uno de los últimos desarrollos que hicimos fue diseñar celdas de mayor volumen para procesar mayor tratamiento. Y es así que hoy día, por ejemplo, tenemos la celda B13000, que una sola celda procesa 4.500 toneladas por hora. Ideal para aplicaciones Raffer, y el desarrollo fue entonces diseñar estos downcomer de mayor tamaño y con un diseño que implementa 2 por fila. Antes era 1 solo por fila. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Es reemplazar los típicos diseños que ocupan una gran cantidad de celdas y irnos a una concentradora con menor cantidad de equipos, celdas Jamieson, que va a generar muchos beneficios del proceso. Como yo les mencionaba, parte importante es cómo entonces las distintas compañías pueden evaluar esto desde una etapa temprana, cómo evaluar un piloto o un laboratorio. Y tenemos 3 alternativas, cada una de ellas es más simple que otra. La primera es en laboratorio, a través de las típicas celdas que ya ustedes tienen o las compañías mineras ya tienen en sus faenas. Y tenemos un procedimiento en el cual, si siguen ese procedimiento, se permite ver cómo una celda Jamieson se comportaría a nivel industrial. Tenemos celdas para laboratorios y tenemos celdas para implementar a nivel industrial. Y esto es bien importante lo que estoy contando porque voy a mostrar entonces el resultado de esto versus la implementación ya de una celda en planta. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Aerocopper en Brasil. Ellos necesitaban poder aumentar tratamiento para seguir manteniendo la producción de cobre de 400 toneladas por hora a 600 toneladas por hora. Y nos contactaron y entonces hicimos las pruebas de laboratorio. Aquí pueden verla en la curva naranja, el resultado de la prueba con celdas convencionales. Ellos lo que buscaban era implementar una celda al principio de su circuito, pero sacar concentrado final. Vimos entonces con la experiencia de las celdas convencionales que no lograban el 35%. Se hizo la prueba de test de dilución
en laboratorio, que es la curva amarilla, y se demostró que se podían lograr recuperaciones entre 70 y 80% en ley de concentrado final. Entonces después se hizo un pilotaje, que serían los resultados en los puntos celestes, y después se hizo la puesta en marcha y la instalación de una celda Jameson en esta implementación. Entonces tenemos acá en esta planta ya operando una sola celda que hace lo mismo que anteriormente hacían 6. Saca un concentrado final del proceso y logra recuperación entre 75 y 80%. La cola de esa celda Jameson se envía a las celdas que ya tenían implementadas. Entonces permitieron aumentar la producción de 400 a 600 toneladas por hora y manteniendo los valores de recuperación que tenían en planta. Otro ejemplo es Fruta del Norte en Ecuador. Es una mina subterránea operada y propiedad de Lundin Gold en la zona del Amazonas, donde ellos también requerían mejorar su recuperación de oro y aumentar tratamiento de 4.500 a 5.000 toneladas por día. Nos contactaron y lo mismo, se hicieron pruebas con celdas convencionales que demostraban que no se lograban las leyes finales. Ellos buscaban una ley final por sobre 100 gramos por tonelada de oro. Se hicieron la prueba de test de dilución, que es la curva verde, simulando el comportamiento de una celda Jameson, y se lograban recuperaciones por sobre 50-60% y la ley que ellos buscaban. Esto era el diseño. Ellos buscaban estar en torno al 45% de recuperación, pero sobre 100 gramos por tonelada de oro. Y después se hizo un pilotaje, y el pilotaje también demostró los mismos resultados. ¿Qué se hizo entonces en Fruta del Norte? Se implementaron 3 celdas Jameson, adicionales a su circuito convencional de celdas convencionales, una al principio, sacando concentrado final, una a la cola del circuito ya que tenían y una al principio del circuito de limpieza. Entonces vamos a ver los resultados. Aquí está el mismo gráfico que yo le mostré anteriormente, pero estamos incorporando ya los resultados de la celda industrial, ya funcionando. Esta es la primera celda, la celda Raffer Scalper. Entonces incluso pudimos lograr leyes de concentrado de hasta 150 gramos por tonelada de oro, mucho más de lo que ellos lograban industrialmente y mejorando entonces el diseño que ellos buscaban y ellos esperaban. Entonces aquí podemos validar entonces el escalamiento 1 a 1 que tenemos desde las pruebas ya sea de laboratorio, piloto e industrial, donde en todos los escenarios tenemos la misma resultante y mejorando incluso lo que buscan muchas veces las compañías mineras. Aquí está el resultado ya de este año, un poquito del año pasado y este año acumulado, donde podemos ver entonces, solamente la celda Jameson Raffer, la primera que saca un concentrado final, permitió a Fruta del Norte aumentar 2 puntos de recuperación de oro. Y cuando se implementaron las otras 2 en el circuito de limpieza y en la cola del circuito Scavenger, fueron 2 puntos más. Entonces ellos, con Fruta del Norte, permitieron aumentar de 86% a 90,4% la recuperación de oro. Ellos habían hecho bastantes pruebas buscando lograr mejorar y definitivamente esta fue la mejor alternativa. Les voy a mostrar también otro caso, otro ejemplo, también en Pogo, Northern Star, es una mina de oro subterránea que está ubicada en Alaska, Estados Unidos, y ellos tenían una mayor complejidad. Ellos no tenían espacio, estaba ubicado en una ladera de un cerro y necesitaban aumentar la producción. Necesitaban pasar de 200.000 onzas de oro a 300.000 onzas al año y tenían capacidad en la molienda, pero no tenían capacidad en la flotación. Entonces lo que se evaluó fue implementar celdas convencionales, pero el gran problema que tenían era que no lograban con celdas convencionales un concentrado final y no había espacio para celdas convencionales. Ellos necesitaban hacer un proyecto fast track en muy poco tiempo. Entonces nos contactaron y tomaron la decisión de no hacer pruebas piloto, sino que solamente hacer la prueba de laboratorio con el test de dilución. Y ese es el resultado que tenemos acá. Ellos buscaban este punto, buscaban una ley de concentrado de 40 gramos por tonelada de oro y 90% de recuperación. Y el objetivo era ese, instalar una celda Jameson al principio, sacar concentrado final, 90% de recuperación y la cola de esa celda procesarla a la celda que ellos ya tenían, que eran 7 celdas. Entonces veamos los resultados. Aquí está el primer año de funcionamiento. Ellos tenían una gran variabilidad también de la ley de alimentación de oro. Pasaban desde 2 hasta 10 gramos por tonelada de ley de alimentación. Pero en todos los escenarios siempre estuvimos logrando el 90% de recuperación y leyes que estaban por sobre los 40 gramos por tonelada que ellos buscaban.
Entonces, nuevamente, en este caso, validamos entonces el escalamiento, y en este caso solamente desde el laboratorio, con mejores resultados incluso a nivel industrial. Y aquí, bueno, algunas otras gráficas que nos muestran los cambios que se realizaron. Acá entonces está el tratamiento. Ellos aumentaron de estas 2.500 toneladas por día a cercanos de los 4.000 toneladas por día. Incluso ahora están en 5.000 toneladas por día. Y aquí nos faltó. Y una cosa importante fue que esto se logró sin afectar el mass pull. O sea, la celda Jameson logró mejorar el circuito, entregando una mejor concentración a las etapas convencionales, que en el fondo, operando la celda Jameson con las celdas convencionales, entrega el mejor resultado para esta aplicación. Entonces, como conclusiones, se evaluó la celda Jameson en varios casos industriales, para ver primero cómo se podía aumentar la productividad de la planta. Vimos cómo se logró aumentar en Ero-Copper en Brasil, y en el caso de Pogo también, que aumentaron tratamiento. Vimos casos también de cómo se aumentó la recuperación, y algo muy importante, sacar un concentrado final en una etapa inicial. La pregunta es bien clara: ¿por qué hay que enviar los concentrados que ya están listos, esas partículas que ya están liberadas y que ya tienen la capacidad de flotar, a etapas posteriores? ¿Por qué tienen que pasar por un raffer, por un scavenger, un cleaner? Entonces, ese es el concepto que desarrollamos nosotros, celdas que sacan las partículas que están liberadas como concentrado final, y nos permite entonces generar varios beneficios: ahorrar en CAPEX para los clientes, ahorrar en OPEX, mejorar la performance metalúrgica y aumentar también la producción. Y una pregunta bastante recurrente que nos hacen: ¿cómo validar esto? Y bueno, demostramos entonces cómo con pruebas de laboratorio, pruebas pilotos, se pueden hacer bastante rápidas. Actualmente acá en Perú estamos planificando para los próximos meses alrededor de 10 pilotajes. En Chile también tenemos otros 10 pilotajes para justamente poder incorporar este desarrollo, esta tecnología en los proyectos tanto brownfield como greenfield. Y bueno, la última conclusión, la introducción de este nuevo Doncomer de mayor tamaño nos permitió entonces desarrollar estas celdas de mayor tratamiento, y es justamente lo que hoy día el mercado está evaluando con nosotros, viendo plantas que puedan procesar 100.000 toneladas por día, 150.000 hasta 200.000 toneladas por día. Y la alternativa de una sola celda que pueda procesar 4.000 toneladas por hora es una gran flexibilidad. Se va a traducir entonces un circuito que va a ser más pequeño, va a ser más fácil de operar, más flexible, y con los resultados que ya se mostraron. Agradecer a los equipos de Fruta del Norte y Lundin Gold, y también de Pogo, que obviamente colaboraron, confiaron en hacer este cambio de paradigma, y bueno, lograron los resultados que ya mostré. Y con algo bien importante, ellos también están evaluando ahora entonces reemplazar sus celdas convencionales y dejar todo el circuito con solamente celdas Jameson. Ese es también el paso que estamos dando ahora. Muchas gracias por su atención. Espero que le haya generado un buen agrado a la presentación. Seguidamente, si el público tiene alguna pregunta para el expositor. Bueno, yo empezaré con las preguntas entonces. Quería saber que me explique un poco más sobre las pruebas de laboratorio que deben hacerse para ver si es posible aplicar una Jameson o no. Perfecto. Bueno, como yo le mostré, tenemos 3 alternativas y una... ya no está la presentación. ¿Se puede volver la presentación o no? Pero avanzo por mientras. Una de las opciones que estudiamos por varios años era cómo había una forma rápida que ustedes pudieran, y las compañías mineras pudieran, en sus propios laboratorios, simular una celda Jameson. Y logramos desarrollar un procedimiento que en el fondo es... aquí lo voy a mostrar. Es hacer entonces una cinética estándar de flotación, donde se busca el R máximo, la misma que ustedes tienen para sus faenas. Y lo que se hace es se toma ese concentrado y se flota por segunda vez al 80% de la primera. Y se genera un nuevo concentrado, y ese concentrado se flota al 80% de la segunda etapa, generando entonces
4 concentrados para poder fabricar la curva. Esto es en el fondo es un test de dilución. Lo que hacemos es bajar el porcentaje de sólido a 10% y simular entonces el comportamiento de una alta recuperación, pero con una alta selectividad, que es lo que hace la celda Jamieson. Si vieron los resultados, la celda Jamieson logra altas recuperaciones, pero la gran diferencia es lograr concentrados de alta selectividad. ¿Y eso cómo se logra? Con su sistema de agua de lavado. Celdas convencionales no tienen sistemas de agua de lavado y la celda Jamieson lo incorpora, entonces permite abatir la ganga, los insolubles, las arcillas y entonces generar un concentrado con las partículas que realmente nos interesa y con calidades de comercialización. Es un test muy sencillo de hacer, generalmente las empresas mineras se demoran menos de una semana en hacerlo, nos contactan y nosotros podemos, desde ese test, hacerle un diseño industrial. Como les mostré, poco fue diseñado desde este test. O sea, con una celda Denver se simuló una celda Jamieson y se implementó poco. En Australia tenemos varias otras aplicaciones que ha sido lo mismo y este resultado, si es seguido el procedimiento que nosotros entregamos, es garantizado por Glencore. Por lo tanto, es la invitación que siempre hacemos. Si alguien quiere rápidamente ver cómo una celda Jamieson puede mejorar sus procesos, comencemos con este tipo de test. Bueno, veamos los resultados y si quieren continuar con los resultados piloto, podemos también organizar pruebas piloto. Muchas gracias. Digamos que, ¿cuál es la comparación que podría hacer con celdas columna? ¿Tiene alguna diferencia muy fuerte o son similares? Gracias. Aparte, claro, del tamaño, ¿no? Sí, bueno, una de las desventajas de las celdas columnas, por ejemplo, es su tiempo de residencia y su gran altitud. Entonces hay metales como el molibdeno, por ejemplo, que tienen recuperaciones muy bajas en la columna porque su gravedad específica hace que empiece a subir por la columna y en algún momento decae. Eso va relacionado directamente a la cinética. Las celdas columnas tienen tiempo de residencia de 18 minutos, 15 minutos. El tiempo de residencia de la celda Jamieson es de solo 1 minuto. Es muy rápido. Por lo tanto, las partículas, por ejemplo, de este tipo de metales como el molibdeno, que ya están listos para ser flotados, salen de forma inmediata y tenemos resultados muy distintos. Hemos evaluado, por ejemplo, para cobre y molibdeno, la columna y la Jamieson, y en todos los casos la recuperación es muy superior. En el caso de molibdeno, por ejemplo, hemos visto 20% en la columna y 60-70% con la celda Jamieson. En el caso del cobre, por ejemplo, en columna hemos visto resultados de 70-80% y la celda Jamieson 5-10% por sobre ese valor. Y es por esa principal característica, el rápido tiempo de residencia y el sistema de agua de lavado que permite también tener un buen concentrado. ¿Diferencias granulométricas existen? Otra muy buena pregunta, porque la celda Jamieson, como yo les mencioné, genera burbujas pequeñas, permite trabajar entre 3 a 300 micrones. Entonces hay muchas aplicaciones donde el P80, por ejemplo en Monaiza, tenemos plantas con P80 de 10, 15 micrones. Entonces si lo comparamos con celdas convencionales donde flotan generalmente entre los 60, 80 micrones hasta los 200 micrones, parte de los efectos de mayor recuperación tiene que ver porque vamos a recuperar esas partículas finas que las celdas convencionales no recuperan. Y dentro de la estadística que tienen mundial de aplicación de estas celdas, ¿en qué minerales se están aplicando más? Bueno, a nivel mundial tenemos más de 500 celdas Jamieson en más de 36 países. La que tiene más aplicaciones es carbón, principalmente asociado porque esta celda parte en Australia y en Australia hay mucha aplicación de carbón, pero también hay mucha aplicación de cobre, de oro, de plomo, zinc, galena, potasa, molibdeno, tenemos hasta una aplicación de uranio. Entonces estamos presentes en la mayoría de los commodities que hoy día son requeridos para el mundo y que están siendo obviamente comercializados por las principales compañías mineras de todo el mundo. Muy bien, ¿alguna pregunta? Se acabó el tiempo. Muchas gracias por la atención. Gracias. Ahora vamos a presentar al ingeniero Dante Espinosa. Fabio primero, ya. Al ingeniero Fabio Loyola, que es especialista en planificación de recuperación de Newmont Yanacocha.
Gracias, ingeniero Hernán. Tenemos dos presentaciones de Injection Leaching. Para ponerles en contexto, lo que yo voy a explicar ahora es la parte del proyecto, la parte del pilotaje, y luego mi colega Dante Espinosa va a presentar ya durante la operación algunas mejoras que se han realizado ahí, ¿no? Entonces, empezamos. Bueno, este proyecto de Injection Leaching en realidad inició en el año 2022. Es un proyecto exitoso para la empresa, debido a que ha ayudado a poder sacar algunas onzas adicionales ya en el proceso de cierre, ¿no? Y a un costo considerablemente bajo. Entonces, lo que quiero contarles es cómo es que llegamos ahí, cuál ha sido ese proceso de este caso exitoso que hemos tenido en Ñumo y Yanacocha. Fíjense, iniciamos en el año 2021, en una época que recordamos que estábamos en pandemia todavía, ¿no? La empresa ya se hablaba en Yanacocha que ya se acaba el minado, ¿no? Estábamos terminando el minado. Se hablaba de un cierre progresivo, teníamos nuestros costos estaban altos en el procesamiento, ¿no? Además de eso, nuestra recuperación de oro estaba baja, y para sumarle algo más, teníamos nuestros pads que se estaban acidificando. Todos los pads se van a acidificar con el tiempo, ¿no? Entonces, en Yanacocha, la mayoría de pads ya estaban agotados, ya estaban antiguos, ¿no? Y empezamos a ver que el pH empezaba a bajar. Entonces, esto fue el contexto que tuvimos en el año 2021. Pedíamos ideas, ¿qué hacemos, no? Para extender un poco más la producción de la mina. Y por ahí salió el tema de Injection Leaching, ¿no? Nos pusimos a averiguar un poco más, oye, de qué se trataba esto. No lo habíamos escuchado mucho, ¿no? Y al final vimos pues que no era algo tan complicado y que en realidad nos podría ayudar en el proceso para seguir produciendo más oro utilizando la infraestructura que actualmente tenemos. Entonces, tenía una ventaja enorme de ir a investigar un poco más, ¿no? El proceso de Injection Leaching se perfora, se coloca acá como unas llantas, ¿no? Para poder focalizarse solamente en una zona, y se inyecta la misma solución cianurada a alta presión. Entonces, la solución cianurada a alta presión sale por estas especies de huecos que tenemos y puede llegar a lugares donde la solución cianurada por riego convencional no ha podido llegar. Porque en Yanacocha nuestro mineral tiene mucho fino, es arcilloso, y el método que utilizamos es riego por goteo. Entonces, cuando la gota con solución cianurada cae en un material fino, empieza a hacer canalizaciones. Busca su ruta, ¿no? Busca su ruta y se va siempre por el mismo camino. Entonces, en ese camino solamente humecta, solamente se pone en contacto con esa zona que está en su camino. Entonces, por más que nosotros le agreguemos fuerza de cianuro, ¿no? Que hagamos lo que hagamos, químicamente ya no es posible, porque hay un proceso físico. Entonces nos dimos cuenta de esa oportunidad, ¿no? Entonces, sin embargo, empezamos a averiguar, no somos la primera empresa que ha aplicado esta de manera industrial. Hay otra empresa que ha aplicado antes. Entonces vimos qué pasó. ¿Qué pasó ahí? Entonces nos dimos cuenta que había un tema geofísico, un tema, el pad. Teníamos mucho miedo de que podamos generar inestabilidad en el pad. Entonces, para esto necesitábamos herramientas, ver qué cosas tenemos en el mercado para poder demostrar al área de geotecnia, ¿no? Tanto del SAE como de la corporación, que podemos controlar este riesgo. Y para eso teníamos que hacer pruebas, ¿no? Que hacer pruebas pilotos y enfocado principalmente en el tema geotécnico y geofísico,
¿no? Entonces utilizamos un sistema de geodetección, ¿no? También hemos utilizado un sistema NMR, se llama. Es como colocar un resonador magnético en el pad. Utilizamos los pozos que ya habíamos perforado para ingresar estos sensores y lo monitoreábamos, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado para estar seguros que nosotros no vamos a impactar la estabilidad del pad. También utilizamos data histórica, ¿no? Por ejemplo, vimos que hay perforaciones que se habían realizado anteriormente, vimos que todavía quedaba oro remanente, ¿no? Y vimos que hay una oportunidad definitivamente de utilizar esta nueva tecnología del injection leaching. Una de las grandes ventajas de esta tecnología es que la cinética es rápida. En Yanacocha, nuestro proceso de lisivación normal se demora 110 días, ¿no? Desde que colocamos la primera gota hasta que tenemos la solución rica en la descarga de los pads. Con el injection leaching, esto lo hacemos 4 días. En 4 días terminamos un pozo de inyección. Entonces, la cinética es muy rápida. Eso, por lo que le mencionaba, las canalizaciones, que siempre se va por el mismo lugar, entonces, para nosotros es una oportunidad porque nuestro mineral es fino, es arcilloso. Entonces genera una oportunidad. Focalización de áreas a lixiviar, ¿no? Entonces también es otra gran ventaja el injection leaching. Perforamos y yo digo, oye, no me interesa esta zona de acá porque está ácida quizás. Entonces yo puedo evitar esa zona porque les comentaba que aislamos las zonas, ¿no? Entonces, en cambio, con el riego convencional, necesariamente pasas de la superficie hacia el fondo, pero en este caso no, podemos ser focalizados. La ventaja de las plantas existentes, sin embargo, también hubo riesgos, ¿no? El riesgo principal fue geotécnico en las pilas de lixiviación. No queríamos que nuestros pads se caigan, porque íbamos a perforar, íbamos a dejar huecos cada 35 metros. Entonces, es por eso que teníamos que solucionar este problema, ¿no? Tratamiento de agua también. Tratamiento de agua, estamos hablando de una lixiviación secundaria, donde el oro que queda ya es poco, ya no es lo mismo que un mineral fresco. Sabíamos que íbamos a tener un poco más de disolución de mercurio y otros metales propios que van a salir cuando estamos hablando de una lixiviación secundaria. Entonces, trabajamos en el tema de diseño. Empezamos con un diseño básico donde nos alejábamos 15 metros de la superficie, ¿no? Acá no inyectábamos, no colocábamos solución a alta presión hacia arriba. ¿Por qué? Podría salir la solución hacia la parte externa, ¿no? También nos empezamos a alejar 50 metros de los taludes, porque si estaba muy cerca, ¿qué iba a pasar con la solución a alta presión? Iba a salir, ¿correcto? Iba a salir y podríamos tener inestabilidad de este talud. Entonces, también la distancia entre cada perforación lo establecimos en 35 metros, de acuerdo a experiencias previas que se tenía en otros sites, ¿no? Y así fue como empezamos a hacer los diseños iniciales del injection leaching. Acá vemos los resultados de la primera prueba piloto. Este es Carachugo Pad. Es un pad, uno de los pads más antiguos que tenemos en Yanacocha. Vemos que acá el oro estaba en punto 1, no estaba abajo. Y empezamos a ver rápidamente se incrementa los valores de oro en la solución. Les decía que es súper rápido, ¿no? La quinoa 8 tenemos un comportamiento muy parecido, ¿no? Valores bajos, más bajos que Carachugo todavía, alrededor de 0.05 y se incrementó hasta 0.25. Entonces, esto nos motivó para seguir estudiando, seguir con el proyecto, ¿no? Les mencionaba que el tema de acidificación era todo un reto, ¿no? Entonces, dosificamos hidróxido de sodio, nos dimos cuenta que nos ayudaba a romper las canalizaciones que teníamos en el injection leaching. Esta es una parte que se menciona de la parte geofísica,
teníamos mapas, como tipo mapas de calor, donde nos mostraba las zonas húmedas y las zonas secas. Teníamos algunos pantallazos de cómo se comportaba la solución, ¿no? El NMR nos ayudó bastante también, este tipo de medición. Fíjense, teníamos acá, nos daba el comportamiento del agua, ¿no? Cómo hay un agua que se moviliza y otra agua que no, que queda ahí cerca al pozo de inyección, ¿no? Entonces, todo esto nos ha ayudado para identificar el riesgo que teníamos, ¿no? Al momento de inyectar, establecer controles de ingeniería, y al finalmente mitimar el riesgo, ¿no? Por ejemplo, acá es un ejemplo de, este es un ejemplo de algunos controles que hemos colocado, ¿no? Para el pad de la Kin 1 al 7, ¿no? Ejemplo, si tenías una zona activa acá, si estabas haciendo injection leaching, en la línea hacia abajo tampoco tenía que haber una distancia mínima que cumplirse, porque si colocabas otro acá, entonces este pad había una alta probabilidad de que podamos tener un deslizamiento, ¿no? Empezamos a colocar algunos controles para las zonas de relave que tenemos en un pad de la Kin 1 al 7. Este es un pad muy sensible porque encima están los relaves. Y todo esto ha ayudado para establecer distancias de alejamiento, ¿no? Distancias que han sido establecidas en base a pruebas, ¿no? En base a pruebas. Finalmente, el valor que hemos generado para la empresa con este proyecto, fíjense que en el año 2024, de la producción total de Yanacocha, el 44% vino de injection leaching, el 44%, ¿no? Y si vemos plata, fue el 65%, ¿no? Empezamos a sacar un poco más de plata porque ya es una lixiviación secundaria. Además de esto, logramos reducir costos, 26% de reducción de costos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el injection leaching el mineral ya lo tienes ahí, ya lo has movido, ya no gastamos en minado, ya no gastamos en acarreo, ¿no? Entonces, ha contribuido bastante. Esta es la producción hasta el mes de julio, ¿no? Vemos que ya estaba bordeando los 400.000 onzas, ¿no? Con onzas que vienen de este proyecto del injection leaching. Finalmente, vemos que el injection leaching es un método de lixiviación de oro exitoso, lo acabamos de ver, ¿no? Tiene mayor oportunidad en zonas donde hay mucho fino o arcillas, y es muy necesario colocar controles geotécnicos, ¿no? La medición de geofísica avanzada nos ha ayudado para establecer algunos límites y algunos controles que hemos puesto para este proyecto del injection leaching. Y el tema de soda cáustica también nos ayuda, ¿no? Sí nos ha ayudado a mitigar la acidificación de estos pads, ¿no? Entonces, con la soda cáustica, inicialmente, cuando iniciamos el proyecto, teníamos unos pHs bajos, pero conforme hemos ido avanzando, ¿no? En el tiempo, estos pHs sí como que se mantenían y luego como que se incrementaba un poco. Entonces, también nos ayuda a controlar el tema de acidificación, ¿no? Porque la acidificación tiene que ver con el oxígeno. Entonces, al agregar cianuro, estamos capturando ese oxígeno durante la lixiviación, ¿no? Finalmente, quería hacer un agradecimiento especial al equipo que vino de otro site de la corporación, ¿no? Ahí a Dylan, ambos Dylans, a Ryan, ¿no? Ellos ya no están en la compañía, pero queríamos hacerle presente su agradecimiento porque fueron quienes trajeron esta tecnología de otro site que la venían aplicando acá en Yanacocha, ¿no? Entonces, gracias a ellos y bueno, esa es la presentación. Puse un mensaje final al final nada es permanente excepto el cambio. Teníamos mucho miedo de cambiar a esta nueva tecnología, ¿no? Finalmente lo hicimos y vimos que fue exitoso, funcionó. Gracias. Invito nuevamente al público a que hagan sus preguntas.
el ingeniero. Yo quería un poco ver si han podido, con los datos que has presentado, se muestra que hay, bueno, cuando se hacía la licitación normal sacaban en 110 días, creo que mencionaste, o algo así, inicialmente, y ahora fueron en 4 días, ¿no? Yo estaba un poco pensando, yo le he dado una leída al trabajo de ustedes, ¿no? He estado leyéndolo bastante. Así que yo me imagino que el oro pueda estar en 2 formas. El oro metálico que no se disolvió y tal vez un oro que quedó atrapado insolublemente. ¿Han podido ustedes detectar algo de eso? Sí, casualmente algo que nos pasaba cuando ejecutábamos el proyecto era, y durante la operación también, ¿no? Inicialmente la ley de oro subía y luego como que empezaba a bajar, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que ese oro que inicialmente había salido alto, ¿no? Era lo que usted, ingeniero, menciona, era el oro colgado que se menciona que ya está disuelto y está en el pad, y lo que estamos haciendo con Liaction, estamos empujando esa solución rica, ¿no? Que ya tiene ese oro que fue del proceso anterior. Y lo que viene después recién es el Liaction, ¿no? Entonces, eso hemos notado, y acá Dante, que trabaja en largo plazo, pues también se ha dado cuenta de eso, ¿no? Para no cometer el error de hacer nuestras proyecciones con ese oro que se salió inicialmente. Muchas gracias por la pregunta. Y otra preguntita, en base a lo que tú, un segundito, mi estimado. Otra preguntita rápida nomás para que pueda preguntar nuestro amigo. Tú comentaste, si ustedes tuvieran que empezar nuevamente a licitar Carachugo, ¿harían directamente injection leaching de frente sin hacer el pad convencional, el trabajo convencional? No. No, de todas maneras, el injection leaching es un método que se aplica como lixiviación secundaria. No pagaría el tema de costos, ¿no? Para ir directamente a una lixiviación primaria, ¿no? Es secundaria, sería complementario. Lo que sí haría diferente quizás es incluirlo en la etapa de diseño de los pads, pensando en que más adelante, cuando ya estemos muy cerca al cierre, va a haber una recuperación secundaria. Entonces ya podríamos ir colocando temas de equipos que nos puedan ayudar para hacer mediciones geotécnicas, etcétera, ¿no? Ese es lo que haría diferente. Correcto, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. Quería consultarte, disculpe Pedro, si en esta segunda etapa que ustedes están aplicando la lixiviación prácticamente secundaria, han llegado a determinar cuánto es el porcentaje de recuperación adicional que han obtenido respecto a la primera lixiviación. Porque recordemos que en la primera lixiviación que se está dando en el riego por goteo, ya se evidencia desde esa primera etapa digamos, no una pérdida, sino una falta de recuperación por las canalizaciones que bien mencionaste. Entonces, la primera duda que me viene a la mente es el hecho de identificar esa diferencia de cuánto podría corresponder a la lixiviación primaria que no se llegó por tema de canalizaciones y cuánto correspondería por esta lixiviación secundaria al llegar a otro tipo de situación geoquímica que está ocurriendo en el pad, ¿no? Entonces, no sé si eso lo podrían haber determinado o algo por el estilo. Bueno, en la etapa piloto es un poco difícil llegar a ese porcentaje. Sin embargo, en la parte de operaciones sí se la ha podido determinar, ¿no, Dante? Sí, y con un poco de paciencia en un momento lo podemos explicar en la siguiente presentación, no te preocupes. Hola, ¿qué tal? Es Pedro Condori de Minsur. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Creo que felicitarlos por el trabajo exitoso que están haciendo en esta recuperación adicional. Pero es importante la identificación de las zonas donde voy a aplicar yo la inyección. Ustedes han tenido un trabajo previo de perforación, identificado zonas, no solamente áreas, sino profundidad,
donde están haciendo una estrategia especial? Teníamos perforaciones en algunos pads, pero no en todos. Le voy a contar rápidamente algo que pasó en la quinoa 8, por ejemplo. En la quinoa 8 teníamos algunos pozos que no salía casi oro, ¿no? Entonces, nos movimos y el oro salía. Entonces nos dimos cuenta que se compensa. Y finalmente hemos ido al barrer. Y el caso de la quinoa 8 ha ido por una reinyección y ahora estamos haciendo prueba para ir por una tercera reinyección, ¿no? ¿Por qué no hemos hecho esa parte de perforación y tratar de modelarlo, por ejemplo, que le hemos tratado y no hemos podido? Porque el mineral venía de diferentes lados, ¿no? Y no tenía un patrón. Y no tenía un patrón, ¿no? Entonces, hemos ido al barrer, ¿no? Bueno, la gran ventaja de ustedes es que son rank of mine y bueno, hemos tenido finos en todos los pads, ¿no? Qué bueno. Sí. Agradecemos al ingeniero Fabio Loyola, quien presentó el proyecto Mejora de Recuperación de Oro con Injection Leaching en Newmont, Yanacocha. Finalmente, invitamos al ingeniero Dante Espinosa con optimización de la producción de Injection Leaching en Newmont, Yanacocha. Adelante. Buenas tardes. Gracias a Fabio primero porque ha hecho la parte dura y difícil y me deja la parte más sencilla para explicar. Bueno, acá vamos a ver un poco cómo en un entorno de cambios geotécnicos empezamos a enfrentar algunos retos y a pesar de eso logramos maximizar la producción de oro con el Injection Leaching. Continuando con lo que Fabio ya venía explicando y un poco respondiendo a algunas preguntas previas, la recuperación de oro histórica de Yanacocha en todos sus pads es alrededor del 77% en promedio, en algunos más, en algunos menos. Pero queda una gran porción de oro remanente, ¿no? Ese 23% son casi 10 millones de onzas, es importante y es lo que persigue esta recuperación secundaria con el Injection Leaching, ¿no? Acá un poco cómo es que, qué tanto más se puede incrementar el porcentaje de recuperación. En las zonas inyectadas, porque no logramos abarcar todo con inyección, podemos pasar de un 77% en promedio a casi 90% de recuperación, luego de la inyección secundaria y tal vez una terciaria que se viene, ¿no? Y en promedio, porque hay zonas que no se inyectan, pasa de 77 probablemente a un 82-83%, lo cual es significativo para nuestra magnitud de operación. Pasando a la otra pregunta que por ahí quedó también, ¿por qué no también podría ser usada como una inyección primaria? Porque no podemos inyectar todo, solo podemos inyectar un 40% del volumen del pad. Todas las áreas laterales, superior, inferior, quedan sin inyección, ¿no? Por temas geotécnicos, temas de estabilidad, ¿no? Y por eso es importante iniciar con la lixiviación por goteo, lixiviación convencional. Acá quiero que se queden con dos conceptos clave que lo vamos a ver después cuando veamos algunos temas de optimización, y es los pozos, ¿no? Es bastante sencillo, realmente se perfora el pozo y empiezas a inyectar lo que llamamos zona, que es un bloque de 6 metros de altura. En este caso empezamos por las zonas más profundas siempre, la zona 1, y luego de 6, 8 horas, dependiendo de los pads, se termina la inyección y nos movemos a una zona superior. Comenzamos a hacer los cambios de zona hasta que llegamos a la última zona superficial y luego nos movemos a otro pozo. La clave acá es tratar de maximizar la cantidad de inyección que podemos hacer con el flujo que tenemos disponible, teniendo en cuenta las restricciones geotécnicas. Entonces, luego de esta primera etapa del test que Fabio nos contaba, que empezó en el 2022, el test duró menos de un año y rápidamente con los resultados se decidió pasar a operación. El proyecto fue súper exitoso. Gracias a la experiencia previa de CCNB, el test nos ayudó a agudizar y a establecer mejor los parámetros, las recetas, horas, flujo, presión, espaciamiento entre taladros,
Todo eso el test nos lo dio para empezar a operar en cada uno de nuestros pads. Y es así que la producción empezó a inicios del 2023 y rápidamente, conforme íbamos incrementando la cantidad de bombas, incrementando el flujo, incrementando las horas de operación, la producción comenzó a subir. En el momento que estábamos en nuestro pico de producción, en octubre del 2023 apareció un evento que le llamamos sinkhole, que es un hundimiento local, que no representaba un peligro de una estabilidad general, pero sí local. Empezamos a observar este fenómeno que no había ocurrido nunca antes en el test ni en la operación de CC&V. Y luego de algunos otros eventos, en febrero del año pasado, tuvimos que parar la operación debido a un incidente de seguridad. No podíamos seguir teniendo una operación arriesgando la integridad de nuestra gente. Así que paramos toda la operación de injection leaching el año pasado. Para que vean un poco cómo son estos sinkholes, son estos hundimientos locales que se dan muy cerca al pozo de inyección. El 80% de ellos ocurría en un radio de 5 metros, ¿no? Y no lo podíamos predecir. Podía ocurrir horas después de la inyección, como meses después, ¿no? Y no había un patrón que lográramos establecer para identificar por qué estaban ocurriendo. Sabíamos sí que teníamos pads con muchos finos, con muchas mezclas de materiales y que el desplazamiento de este material en alguna parte del pad podía generar estos hundimientos. Inmediatamente, el equipo en general se puso a trabajar para ver cómo podíamos restablecer la operación de forma segura, y es así que después de muchos prototipos se llegó a un sistema de anclaje, ¿no? Un sistema de anclaje con unas torres, unos cables, ¿no? En el que toda persona que operaba dentro del área de inyección tenía que estar anclado, ¿no? Sobre todo en el radio de influencia. También se colocaron unas mallas de protección, ¿no? De tal forma que si ocurría uno de estos eventos, en el peor de los casos, si es que coincidía con la presencia de un operador, este iba a quedar sujeto con el sistema de anclaje o en la rejilla cercana, ¿no? Y se estableció para toda la inyección. También se restringió el ingreso a toda persona no esencialmente operativa y se establecieron muchos protocolos de seguridad para tener una operación más segura. Sin embargo, esto vino con un costo, porque toda esta serie de pasos adicionales que no lo teníamos antes añadió un montón de horas operativas. Y pasamos de tener una utilización efectiva, que es la cantidad de horas que inyectas al final, de un 75% bastante óptima, a un 52% con estos nuevos protocolos de seguridad. O sea, definitivamente tenía un costo en tema de productividad. Es así que se forma un equipo multidisciplinario de alto desempeño, ¿no? Para tratar de colectar experiencias del proyecto, de otros sites, de la operación, mantenimiento, planeamiento, procesos y muchas otras áreas que tenía ciertas características distintas. Y es importante esto porque esto es un inicio de un cambio para abordar estos problemas, ¿no? Y tenía muchas características este equipo como liderazgo, innovación, comunicación, se aperturó toda la información disponible para todas las personas y se generaron reuniones recurrentes. Quien participaba y lideraba estas reuniones desde el gerente general, ¿no? a todas las demás personas del equipo multidisciplinario. Rápidamente el equipo se puso a trabajar y a idear un montón de ideas. Muchas de ellas ya estaban por ahí dando vueltas, pero necesitaban ser implementadas de forma ágil. El primer diagnóstico nos dijo que un 42% de ese tiempo era debido a demoras y stand-bys y un 7% debido a paradas por mantenimiento. Así que se hizo una evaluación Pareto, ¿no? Y se dijo, oye, solamente 3 de las demoras nos generan el 80% de las demoras y stand-bys. Y esas fueron las que atacamos, ¿no? Estas condiciones de seguridad por los sinkholes generaban grandes demoras, pero también el cambio de zona, que es moverse de una zona profunda a una más superficial, o el cambio de pozo, que es, una vez que terminabas un pozo, moverse al siguiente. Todos esos movimientos de elementos generaban muchas horas de parada en las cuales no inyectábamos. Así que decidimos atacar primero esas. Como ya les dije, todo este sistema de anclaje generaba demoras.
Y muchas de las soluciones resultaron ser muy sencillas, ¿no? La primera pregunta es, ¿realmente necesitamos estar anclados desde el inicio de la inyección? Empezamos por las zonas más profundas y ¿realmente estas representan un real riesgo? Y la respuesta fue no. Después de una evaluación geotécnica se determinó que solo las zonas superficiales podían generar estos sinkholes, así que solamente el anclaje era necesario en las últimas 3 zonas. Con esto nos permitía iniciar ya la inyección de las partes profundas mientras terminábamos de hacer el resto de movimientos de los elementos y con eso ganamos muchas horas. La segunda solución fue también sencilla porque antes movíamos las bombas y todos los elementos cada vez que nos movíamos de un pozo a otro. Y realmente nos preguntamos, y ya nos habíamos preguntado antes, oye, ¿sí es posible controlar flujo y presión con una bomba que pueda abastecer a múltiples pozos y ahorrarnos ese cambio cada vez que tengamos que pasar de pozos? Así que con un sistema de válvulas y sistemas distribuidores logramos hacer cambios de pozo casi inmediatamente. Mientras terminábamos los cambios de zona, al pasar al siguiente pozo, ya teníamos listo todo un setup ya instalado previamente en otro pozo y solamente con un cambio de válvula lográbamos seguir inyectando, ¿no? Esto lo que nos hizo fue una reducción tremenda en la cantidad de horas y se ganó como 700 horas al mes en inyección. El tercero es el cambio de zonas y una vez más, aprovechando que ya teníamos todo el setup de un siguiente pozo, cada vez que nos movíamos de una zona inferior a una superior, empezábamos a inyectar una zona profunda de un taladro continuo, de tal forma que nunca se paraba la inyección. Entonces, una vez que terminamos de mover todos los elementos a la zona superficial, regresábamos, inyectamos la zona superficial y así, ¿no? Esto también nos dio como unas 700 horas más. Hubieron muchas otras iniciativas, como el hecho de tener bombas en spares, para que si se malograba una bomba la reemplazábamos inmediatamente. Se generaron todo un plan de telemetría, luego un plan de sistema de control de estados en tiempo real, dashboard operativos, ¿no? Se eliminó el papel y se pasó todo a formato digital, y todo esto, junto con un planeamiento integrado de actividades, contribuyó a que la utilización efectiva aumente. Los resultados es que la producción en ese 2024 incrementó en 40% respecto a lo que habíamos estimado inicialmente. No hubieron más incidentes de seguridad, sí hubieron eventos de sinkhole, pero no con incidentes de seguridad, así que fue una operación segura. La utilización efectiva pasó de ese 52% a un 85%, que es el promedio que tenemos ahora, que es un cambio bastante grande. Y la disponibilidad mecánica de 96 a 99%. Algunas conclusiones de esto es que definitivamente todo es mejorable y todo es optimizable y no necesariamente todo tiene que venir con un cambio tecnológico grande. Muchas cosas terminan siendo sencillas, ¿no? El impacto operativo, por supuesto, más de 40% de incremento de producción el año pasado fue gigante y con una inversión de capital bastante bajo. Y no solo mejoró la producción de oro, sino también mejoró la empleabilidad, ¿no? Y una muestra de eso es que Fabio y yo tenemos trabajo, ¿no? Y la lección clave acá es que el cambio inicia por las personas, ¿no? Ese fue el principal cambio que se dio en ese momento de crisis, digamos, ¿no? En el que estábamos parados y teníamos que reactivarlo de forma segura. Y esto sienta una base también para seguir pensando en estas áreas que todavía no inyectamos, ¿no? Pads más complicados o cómo optimizar el tema de inyección más allá de lo que tenemos ahora, ¿no? Así que estamos bastante contentos de que todavía va a haber injection para un tiempito más y nos va a ayudar a pagar el cierre de Marcelo, esperemos dicho ya. Ok, muchas gracias. Por último, quiero agradecer al equipo de Injection Leaching en general, este equipo multidisciplinario que trabajó muy duro, ¿no? Y que terminamos siendo un solo equipo, ¿no? Trabajando juntos para un mismo objetivo, ¿no? Gracias a todos. Las preguntas del público, por favor. El ingeniero. Felicitaciones nuevamente. No nos ha hablado mucho de costos.
¿cuánto más o menos te cuesta una perforación? ¿Y cuánto has avanzado en recuperación? ¿Y hasta cuándo piensan llegar? Estabas en 77. ¿Cuánto estamos ahora y cuánto piensas llegar? Gracias. Correcto. La primera parte de costos, de repente la podemos conversar en separados porque estamos en una etapa de licitación, porque muchos de estos costos de perforación son tercerizados, ¿no? Entonces, por ahora me voy a abstener de esa respuesta. Pero en el tema de recuperación, como Fabio mostraba un poco, al momento llevamos 400.000 onzas más o menos recuperadas, ¿no? Pero la proyección es mucho más grande, que lo tenemos en un plan. Al término de nuestro plan actual, ¿no? Con lo que hemos detallado que vamos a inyectar en las zonas que son demostradamente seguras de inyectar, vamos a pasar a un 83% de recuperación total, general de los pads, lo cual es bastante grande. Buenas tardes, felicitaciones también por el trabajo. Santiago García Draslovka. ¿Han hecho alguna evaluación económica, digamos, porque también los costos, los pozos tienen un costo? Perforaciones, como ustedes dicen, al barrer, secuencial versus un remanejo, digamos, del material, porque eso también es algo que de repente habría que comparar para ver si vale la pena seguir perforando o de repente prefiero simplemente hacer un remanejo y… Porque aparentemente el problema es un tema físico, ¿no? Sí, y el remanejo se va a dar de todas maneras porque dentro de la etapa de cierre, mucho de la geometría actual cambia, ¿no? Los taludes en general se echan y esto genera un remanejo del material y luego de este remanejo se va a seguir con esta recuperación secundaria, ¿no? Sea a través de lixiviación o inyección, ¿no? Eso se va a dar. En la evaluación económica, por supuesto, se ha hecho y, digamos, nosotros muestramos todos los taladros que perforamos, ¿no? Así que tenemos un bastante buen entendimiento de qué cosa es lo que genera ahí. Pero los costos resultan ser tan bajos que incluso en los taladros de más baja ley resulta ser económico. Así que eso demuestra que el proyecto Injection Leaching en general sí es la solución adecuada en este momento en el que básicamente tenemos que convivir con un cierre, ¿no? y ayudar a pagarlo, ¿no? O sea, tenemos que estar en constante coordinación, ¿no? Gracias por la pregunta. Gracias por compartir sus experiencias. ¿Cuál fue el flujo que aplicaron en cada pozo y cuál fue la presión de inyección? Gracias. Ok, buena pregunta. Ambos son variables, ¿no? Y depende del pad y depende de la profundidad en la que inyectamos, ¿no? En las zonas profundas el flujo es como máximo 350 metros cúbicos hora, ¿no? Y la presión también puede llegar hasta ese valor, 350 psi. Pero en las zonas superficiales, ¿no? Donde hay más riesgos de sinkholes, ¿no? Esta presión y flujo varían, ¿no? Por ejemplo, en pads con mayor cantidad de finos, en la primera zona o en la más superficial, la presión es de solamente 40 psi, baja 70 y así sucesivamente para minimizar este tema de sinkholes. Un poco alineado a la pregunta de Santiago. Ambos trabajamos antes en Yanacocha. Y creo que de ahí tenemos una mina en el pad. Porque con los precios actuales, creo que ustedes deberían evaluar efectivamente un reaprovechamiento total. O sea, mover el 100%, por decir, del pad al pit. Pero pasando por un sistema de lixiviación igual, pero con mayor performance, ¿no? Porque la inyección de todas maneras te ayuda, pero vas a dejar algunas zonas, ¿no? Y con los precios que nos han anunciado en las reuniones anteriores, que va a pasar encima de 4.000, oiga, tienes una mina ahí. Sí, claro que sí. Y realmente cualquier idea ahora es buena, ¿no? Porque con estos precios, la cosa es cómo lograr maximizar esta recuperación secundaria
sin generar un mayor impacto, ¿no? Y realmente convivir con el tema de cierre también, ¿no? O sea, tenemos que ir de la mano para no generar un problema futuro que genere otro tipo de costos. Pero por supuesto que sí, o sea, pueden salir varias ideas y hay un proyecto que precisamente se llama recuperación secundaria que realmente no tiene un guión, ¿no? Cualquier idea es colectada y es evaluada dentro de eso. Gracias.